Buenos días. Estamos en el capítulo 8 de Mateo. La semana pasada vimos cuando entran a la barca, Jesús calma la tempestad, ¿cierto? En el capítulo 8, en el verso 23, estamos estudiando y hoy vamos a ver el capítulo 8, ahí mismo donde estábamos, pero en el verso 28 al 34. Vamos a leer ese pasaje. Mateo capítulo 8, verso 28 al 34. Nueva versión internacional, se lo voy a leer. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto gritaron a Jesús, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo al pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le suplicaron que se quedara, que se alejara. Le suplicaron que se alejara de esa región. Imagínense ustedes que tienen que caminar por un lugar, pero que por ahí nadie se atreve a pasar. No porque el lugar sea peligroso, no porque por ahí haya irregularidad o que sea liso, que no se pueda caer fácilmente, sino porque hay una presencia espiritual aterradora ahí. Ustedes han escuchado que dicen, no, es que tal parte asusta. Ahí siempre asustan, ahí siempre han asustado, ¿cierto? Hay gente que dice que en fincas o por allá, antes decían, no, es que por esas partes siempre se aparece algo, y por ahí siempre, y la gente le daba miedo pasar por ahí. Y si se hiciera de noche, peor, ¿no? Así es como comienza este relato que estamos leyendo hoy. Hay dos hombres que están endemoniados, que viven dentro de tumbas, dentro de sepulcros. Ellos son violentos, son agresivos, son feroces y son temidos por las personas. Por eso la gente no quiere pasar por ahí, porque sabe que cuando pasan salen esos endemoniados, se les tiran a la gente, les pegan, bueno, le hacen todo. Entonces la gente no quiere pasar por ahí. Pero en medio de esa escena que estamos leyendo aparece Jesús. Ahora, Jesús no aparece allí con ametralladoras, con pistolas, con palos, gritando, no aparece alegando, no aparece discutiendo, sino que Él aparece con la autoridad divina que Él tiene, porque Él es Dios. Lo que sigue entonces a partir de ese momento es una confrontación entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Y aquí vemos también que hay una revelación profunda acerca del corazón humano y es lo que vamos a ver al final del pasaje. Por eso esta lectura de hoy no solamente nos muestra el poder de Cristo para liberar, sino también la sorprendente reacción de las personas que prefieren la comodidad a la transformación. Las personas que prefieren seguir en su zona de confort que pasar a una zona que trascienda su vida. Las personas que quieren quedarse como están porque el cambio requiere sacrificios. El cambio requiere o genera incertidumbre. Por eso hoy vamos a ver, si Dios nos permite, 5 verdades que emergen de ese encuentro que estamos viendo ahí de Jesús con los dos endemoniados. Y cada una de esas 5 verdades tiene implicaciones para nuestra vida espiritual. El tema es ese, el poder que libera y la presencia que incomoda. Ese es el tema de hoy, el poder que libera y la presencia que incomoda. Y el primer punto es la condición humana sin Cristo. La condición humana. ¿Ustedes creen que hay una condición humana con Cristo y otra condición humana sin Cristo?
Hay una condición humana sin Cristo y una condición humana con Cristo. ¿Creen que puede ser posible? Sí, claro que sí. Dice el verso 28. El verso 28 dice, cuando Jesús llegó al otro lado de la región de los Gadarenos, dos endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Acuérdense que Jesús ya se había subido a la barca, había pasado la tempestad, él había acabado de dar ese gran sermón y se iba al otro lado. Entonces que cuando Jesús llegó al otro lado, a esa región de los Gadarenos, aquí el evangelista nos dice que la región a la que Jesús llegó era de una ciudad que se llama Gadara, la región de los Gadarenos. Y esa región hacía parte del Decápolis. Decápolis era una región de 10 ciudades. Y en la antigüedad, esa región quedaba al oriente del mar de Galilea y esa región había sido parte del territorio que Moisés le había dado por herencia a la media tribu de Manasés, a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén. Pero ya para la época de Jesús, aunque los judíos estaban esparcidos por todo lado, en general podemos decir que esta región de la que está hablando el pasaje era esencialmente gentil. Es decir, la mayoría de las personas eran gentiles, eran judíos. ¿Por qué? Porque sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían dioses griegos, tenían templos griegos, tenían dioses griegos, tenían anfiteatros griegos y estaban consagradas a la manera griega de vivir. Por eso cuando leemos el pasaje que había una manada de cerdos, o como dice la Reina Valera, un hato de cerdos, en Marcos se dice que eran 2000. Entonces, eso demuestra que era una región gentil, porque el cerdo es un animal prohibido para los judíos. Ellos no comen cerdo. Entonces también se da a entender que era una región evidentemente gentil. La presencia de esos cerdos pues nos lo deja ver. Y esa presencia también de esos cerdos, por el hecho de que era una ciudad gentil, pues también nos muestra la gran influencia del paganismo en esa zona. Y lo que vemos en el pasaje es, aparte de ese dato histórico, ¿no? De ese por qué están ahí, qué es lo que está pasando, es la esclavitud espiritual y el aislamiento social. ¿De quién? De los dos hombres endemoniados. Esos dos hombres endemoniados que salen al encuentro de Jesús entre los sepulcros, ellos son dos hombres desafortunados, de malas, como diríamos, de malas porque les metieron demonios, se los llevaron seguramente de su casa endemoniados, se fueron de la casa, ¿cierto? Esos demonios los controlaban a ellos, tanto que los hicieron vivir en un lugar que no es apto para una persona. Estos hombres eran impuros porque estaban endemoniados, pero sobre todo porque estaban viviendo dentro de sepulcros donde habían cadáveres. Eso los hacía impuros. Ellos se mostraban feroces, se mostraban violentos, se mostraban incontrolables. Y esos hombres fueron llevados por los demonios a este lugar porque los cementerios y los muertos eran algo totalmente ¿cómo decirlo?, desagradable, pero también ofensivo para el pueblo. Ellos los llevaron a ese lugar porque los demonios aman la muerte. Ellos los llevaron a ese lugar porque era un lugar apropiado para que estos hombres estuvieran allí y generaran el miedo que ellos querían que generaran, pero no era el lugar apropiado para que una persona viva. Los llevaron a ese lugar porque eso alentaba la superstición de la gente. Entonces las personas no pensaban que ellos estaban endemoniados, la gente pensaba que ellos estaban poseídos por espíritus de los muertos que estaban en ese cementerio. Como muchas personas hoy creen. Hoy creen que alguien que muere, su alma o su espíritu todavía puede estar por aquí, ¿no? Y que se le puede aparecer a una persona y que se le puede meter a alguien. Entonces, esto hacía que
las personas aumentaran la superstición pensando que en realidad esos hombres estaban poseídos por espíritus de los muertos de ese cementerio. Ahora, estos dos hombres endemoniados son mucho más que un caso extremo, son mucho más que un caso de un endemoniado más. Ellos son el retrato de la humanidad sin Cristo. Ellos son el retrato de una humanidad sin redención. Ellos son el retrato de una humanidad que rehúsa aceptar a Jesús. Las personas que viven sin Cristo, que no han aceptado a Jesús, podríamos compararlas con los endemoniados. Ahora, no porque no necesariamente tengan que hacer el show que hacen los endemoniados. Pero una persona sin Cristo dice, o eres amigo del mundo y te constituyes enemigo de Dios. Es decir, o está con Dios o está con el mundo. Entonces, estos hombres vivían entre los sepulcros, lugares de muerte, lugares de abandono, lugares de impureza. Y eso es lo que hace el pecado con las personas. Por eso ellos son un retrato de esta humanidad caída. El pecado lleva a las personas a habitar en espacios espiritualmente muertos. El pecado lleva a las personas a vivir en espacios espiritualmente impuros. ¿Qué sucede en lugares donde hay mucha rumba y mucho trago y mucho desenfreno? Muchas veces hay sexo prohibido, ¿cierto? Hay muerte, asesinan personas, a veces los roban, pasan cosas porque son espacios espiritualmente impuros. Estos hombres eran violentos, tan peligrosos que la gente sabía que ellos estaban ahí, por eso no pasaban por ahí. Eso pasa con la humanidad sin redención. El pecado no solamente empieza a destruir a la persona, al individuo, sino que empieza a romper relaciones, a crear temor, a aislar a la persona. Así como estos hombres que no tenían comunidad, no tenían esperanza, no tenían la posibilidad de llevar una vida normal, así es el alma sin Cristo. Un alma sin Cristo es un alma que está atrapada, marginada, perdida y sin dirección. Aunque a veces una persona que todavía no ha venido a Cristo cree y se siente que está bien. En lo terrenal puede que esté bien, pero espiritualmente esa persona está perdida, está sin dirección, está marginada, está sin esperanza. Cuando una persona no conoce de Jesús, yo le hago una pregunta muchas veces a estas personas: ¿qué piensan ustedes de la muerte? ¿Qué piensa usted de la muerte? ¿Qué cree usted que va a pasar con usted el día que usted se muera? Ah, no, es que yo sé que de pronto yo me voy para el cielo porque yo he sido buena persona, yo he pagado mis impuestos, he sido buen papá, he sido buena mamá, yo no mato, yo no robo, yo no estafo, yo no engaño, y por eso soy buena persona y creo que por eso voy a ir al cielo. Otros dicen, no, yo sé que cuando uno se muere todo se acaba, no existe el cielo, no existe el infierno, todo termina allí, fin del juego. Otros dicen, no, yo creo que yo voy a reencarnar más adelante en otra cosa, o en otra persona. Pero no es así. Así que el punto que estamos leyendo acá nos recuerda que sin la intervención divina, sin la intervención de Dios, los seres humanos estaremos espiritualmente muertos, esclavizados al pecado, esclavizados por fuerzas que nos superan y separados de la vida verdadera, la vida que Dios quiere para nosotros. Por eso a veces una persona cuando está en el mundo y es alcohólica, esa persona siente que a veces quisiera dejar el alcohol, quisiera dejar de beber, de gastarse la plata del mercado, del arriendo en trago, pero no puede, porque siempre hay una fuerza que lo supera. Y mientras esa persona no se entregue a Cristo, el demonio lo tiene tirado en el suelo con el pie en el cuello y nunca lo va a dejar. Por eso necesitamos que las personas escuchen de Jesús y que hacer como decía Lutero: nosotros llevamos la palabra al oído y del oído al corazón la lleva el Señor. Segundo, el reconocimiento espiritual de Jesús, verso 29. De pronto gritaron a Jesús:
¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Los demonios reconocieron a Jesús porque ellos sabían quién era él. Cuando Jesús se acercó, los demonios no pudieron ignorarlo, era imposible para ellos ignorar a Jesús. Porque ellos no lo veían como tal vez lo veían los discípulos, como otra persona. Ellos veían la magnificencia espiritual del Señor. Y entonces ellos le gritan, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Entonces los demonios que están atormentando a estos pobres hombres, ellos querían que los dejaran solos, que no se metieran en lo que ellos estaban haciendo. Ellos no querían que Jesús interfiriera con el terrible trabajo que ellos estaban haciendo. El trabajo de ellos era malo, terrible, pero lo estaban haciendo bien. ¿Se entiende? Ellos no querían que los interrumpieran. Esa es una confesión voluntaria de estos demonios, ¿sí? Porque ellos están reconociendo la autoridad de Jesús, la identidad divina de Jesús, y por eso le dicen, ¿por qué te entrometes? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Es que usted a qué viene aquí? Ellos tenían miedo. Ellos le preguntan, ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Ustedes a qué creen que se refieren los demonios? Al tiempo, a que viene a atormentarnos antes del tiempo señalado. Lo que pasa es que los demonios conocen cuál es su destino, el destino eterno de ellos, el final, ellos ya conocen su final. Porque los demonios, tanto el demonio, Satanás y todo su séquito de demonios, ellos no pueden experimentar el arrepentimiento porque ellos ya conocieron a Dios. Pero pecaron. Ahora el destino de ellos es el lago de fuego y azufre. Ellos conocen cuál es su destino y saben que Jesús, en ese momento ahí de la historia, ellos sabían que Jesús tenía el poder para ejecutar en ese momento su destino. Por eso ellos le dicen, has venido antes del tiempo señalado, porque hay un momento en la historia de este lado de la eternidad que se va a cumplir lo que a ellos les va a suceder. Ellos estaban diciendo, ¿qué pasó? ¿Llegó antes? ¿Por qué vine ahorita? Ellos querían tener la libertad de seguir haciendo tanto daño como pudieran antes de ese momento señalado, antes de ese destino de tormento que ellos van a experimentar. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, pero en ese poco tiempo que a él le queda, él va a tratar de hacer y de causar la mayor cantidad de daño posible. Él va a intentar llevarse a la mayor cantidad de personas posibles mientras él puede. El diablo no le importa si es rico, si es pobre, si es feíto, si es bonito, si es mujer, si es hombre, si es blanquito, si es morenito. Al diablo no le importa ninguna de nuestras condiciones. Al diablo ni siquiera le importa que usted sea responsable, íntegro, serio, que pague sus impuestos, que sea buen papá, que sea buena mamá. El infierno está lleno de personas así. El diablo lo que quiere es que usted nunca reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Para el diablo lo único suficiente que él necesita para que llevarte es que usted nunca reconozca a Cristo. Así sea la persona más querida, más amable, que todo el mundo lo quiera, que a donde vaya lo reciban bien, que donde se vaya lo extrañan. El diablo no le interesa eso. Lo único que le interesa es que usted no reconozca al Señor, como sí lo hicieron estos demonios. Ellos estaban reconociendo a Jesús. Ellos sabían que Él tenía el poder para llevarlos al lugar donde ellos no quieren estar, porque el demonio y sus demonios no están en el infierno. Ellos no quieren estar allá, por eso ellos no están allá. Marcos en el capítulo 5, en el verso 8 al 9 nos dice, hablando también de este tema, dice que es que Jesús les había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. Lo que pasa es que en Marcos y en Lucas hablan de un solo endemoniado. Mateo habla de dos. Dicen que Lucas y Marcos tal vez hablan de uno porque tal vez uno estaba más endemoniado que el otro. Entonces Jesús, él le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión.
porque somos muchos. Una legión romana para la época o en la antigüedad era un ejército, una división de soldados que podía eh, variar en la historia del ejército romano entre 3.000 a 7.000 soldados. Para la época de Jesús, esa legión romana era estándar y tenía más o menos un número de 6.000 soldados. Entonces, más o menos, hágase la idea de cuántos demonios tenían ellos. No tenían uno, tenían más de 3.000. Eran muchos. Ahora bien, aunque los demonios son enemigos de Dios, ellos no pueden negar la autoridad de Dios. Ellos tienen que reconocer la autoridad del Señor. Ahora, esto nos confronta a nosotros con una verdad que a mí me inquieta mucho. Y es reconocer quién es Jesús no es lo mismo que rendirse a Jesús. Hoy hay muchas personas que reconocen a Jesús, que dicen Jesús es especial. Los musulmanes dicen Jesús era un profeta, era un hombre de Dios, era un hombre sabio, pero no era ni Dios ni el Hijo de Dios. Reconocen que era un hombre especial. Algunos judíos también reconocen a Jesús como un hombre especial. Muchas religiones del mundo han reconocido a Jesús como un hombre especial, como un hombre diferente. Hay personas en nuestro entorno que tal vez reconocen que Jesús puede ser Dios, reconocen que Jesús es bueno, fue un hombre bueno, pero ninguna de estas personas y ninguna de estas religiones se someten a su señorío. Entonces reconocen a Cristo, pero no se rinden a Él. No quieren someterse a la autoridad de Jesús. Por eso, aunque reconozcan la identidad divina de Jesús, mientras no se sometan a Él, pues seguirán siendo enemigos de Dios. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿estamos reconociendo a Jesús como simples espectadores o como discípulos? Un simple espectador conoce la historia de Cristo, pero no conoce el Cristo de la historia. Tercero, la autoridad soberana de Jesús sobre el mal. Verso 30 al 32. Dice, a cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron a los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Jesús no negoció con los espíritus, con los demonios. Él no negocia con el mal, él expulsa el mal. Hay películas de Hollywood que uno ve a un sacerdote católico peleando con ese demonio, delegando cómo lo sacan. Usted ha visto películas de exorcistas y todo eso. Pero Jesús no hace eso. Él lo expulsa porque el demonio reconoce la autoridad de Jesús. Y por eso los demonios le ruegan. Ellos le ruegan, le dicen, si nos vas a expulsar, mándanos a esos cerdos. No al destino que ellos tienen a futuro. Mándanos ahora a esos cerdos. Por eso nos revela que los demonios no pueden hacer nada sin el poder, sin la autorización de Dios. Ellos no son autónomos, ninguno. Ni el diablo ni ninguno de los demonios que él tiene son autónomos. Ellos están sujetos a la voluntad de Cristo. Por eso Jesús solamente le responde con una palabra: vayan, vayan. Ahí no hay un ritual, no hay una ceremonia, no hay algo especial, no hay una declaración distinta, no hay un esfuerzo por parte de Jesús para que ellos se vayan. Él no les está diciendo, váyanse, se los ordeno, y ellos, no nos vamos de este cuerpo. No. Ellos antes le rogaron que lo dejara ahí, porque la autoridad de Cristo es absoluta. En un tiempo como el que nosotros estamos viviendo, la autoridad y la palabra de Dios, la verdad, para muchas personas es relativa. Para algunos sí aceptan ciertas cosas de la palabra, otros no las aceptan, otros no quieren saber nada del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Dios mataba a gente y en el Nuevo Testamento solo habla de amor. Entonces la gente solamente quiere el amor.
Pero si usted quiere aceptar a Dios, tiene que aceptar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No puede aceptar partes. Ellos están sujetos a la autoridad absoluta de Cristo. Nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad absoluta de Cristo. Por eso, al entrar todos estos demonios a la manada de los cerdos, esos cerdos se precipitan, se vuelven como locos y salen corriendo con un despeñadero y ¡pum! Van a dar al agua y se mueren, se ahogan. Eso muestra el carácter destructivo del pecado, del mal en la vida de una persona. El mal, el pecado donde entra, arruina. El problema es que el pecado se siente agradable, se siente chévere. Nadie mientras está pecando está llorando porque está pecando, no, estamos contentos porque se siente bien. Por eso es tan difícil dejarlo. Por eso es tan difícil cambiar ciertas cosas en nuestra vida y por eso tenemos ciertas luchas. Pero el carácter destructivo del mal, donde entra a arruinar, hay unos estudiosos que dicen que los demonios le pidieron a Jesús que entrara, que los dejara entrar a los cerdos, simplemente para hacer que los cerdos se murieran, y como eran tantos, entonces la gente se enojara con Jesús. Dirían, es culpa suya que todos estos cerdos se nos hayan muerto. Pero Jesús no solamente libera, Jesús desenmascara el poder del pecado en la vida de una persona. Nosotros notamos que los demonios ni siquiera pueden afligir cerdos sin el permiso de Dios. Porque si Jesús no le hubiera dado el permiso a los cerdos, no hubieran podido ir a los cerdos. Ellos tenían que ir a donde Él les dijera en ese momento. Y ellos no querían ir a otro lugar. Dice Tertuliano, y si una legión de demonios no tuvo poder sobre un hato de cerdos, mucho menos lo tendrá sobre el rebaño de ovejas de Cristo. Entonces, nosotros estamos permitiendo que Cristo expulse aquellas cosas que nos destruyen a nosotros, o estamos negociando con ese pecado que nos esclaviza. No, yo lo voy dejando de a poquitos, voy dejando de a poquitos. Este mes voy a hacer esto tantas veces, yo lo hacía 10, lo voy a hacer 5, el próximo mes bajaré a 4 y ahí voy bajando, de pronto ya para el próximo año ya no. ¿Estoy negociando con lo que me destruye? ¿O estoy haciendo que Cristo haga lo que Él tiene que hacer en mí y expulse eso que me hace daño a mí y que no me permite tener una relación real con Él? Eso es lo que nos pasa. Estamos negociando con el diablo. Nos sentamos con el diablo a negociar y no le entregamos a Cristo esas partes. Creemos que el Señor puede hacer muchas cosas, pero decimos, esto no, esto lo arreglo yo, tú arréglame lo otro, esto lo arreglo yo. Tal vez tú, siendo el creador del universo, no tengas la experiencia para hacer esto, entonces déjame, yo me encargo. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Sí? Cuarto, el testimonio de los testigos. Verso 33. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo al pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los demonios. La liberación, el milagro o la obra de Dios siempre va a producir un impacto en la vida de las personas. Pero no siempre ese impacto va a producir fe. No siempre ese impacto va a producir el resultado que uno creería es el resultado adecuado. Los que cuidaban los cerdos, los que los alimentaban, cuando vieron todo lo que pasó, ellos salieron corriendo, ellos se asustaron. Ellos se fueron a la ciudad a contarle a todo el mundo que habían unos endemoniados, que Jesús los liberó, que Jesús alimentaban a los cerdos, que los cerdos se murieron, que salieron corriendo, porque el milagro era evidente. Los hombres fueron liberados, pero los cerdos murieron. Para el testimonio llegó al pueblo por estos hombres que cuidaban a los cerdos, pero ese testimonio que llegó al pueblo no genera adoración, sino que genera preocupación, inquietud. Cuando Jesús se acerca
al pozo del agua donde estaba la mujer samaritana, y él habla con ella, y él le dice a ella todo lo que ella ha hecho, y ella reconoce que él es el Mesías, y ella se va corriendo a contarle al mundo todo. La gente, eso sí generó un impacto de fe. Todo el mundo quería conocer a Jesús, todos querían hablar con Jesús. Le rogaron para que se quedara con ellos un tiempo. Hay personas que reciben el Evangelio con una buena actitud y hay otros que no lo reciben como. Y están recibiendo la misma noticia, sí. A veces el poder de Dios o la palabra de Dios incomoda más que inspirar. A veces la palabra de Dios muchas veces puede incomodar más que ser aceptada. Porque yo no quiero que alguien venga a decirme lo que yo estoy haciendo mal, porque yo sé que es lo que yo estoy haciendo mal. Lo que yo estoy haciendo mal para mí no está mal. Tal vez para usted está mal, pero para mí está bien. Usted no es quien para juzgarme, usted no es quien para criticarme. Y a veces decimos, es que a mí nadie me da una panela, a mí nadie me da de comer, a mí nadie me paga el arriendo, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo ya soy muy grande y hasta cierto punto es cierto. Pero Dios sí nos puede reclamar. Por eso aquí en esta parte del tema tenemos que entender que el testimonio de lo que Dios hace podría ser recibido con fe o con rechazo, con temor, con miedo. ¿Cómo nosotros respondemos cuando escuchamos que una persona ha sido transformada por Dios? A veces hay personas que se dan cuenta que alguien ha recibido a Cristo y se enojan. Ay, no, esto ya se va a volver cristiano, qué pereza. Ahorita venimos a estar hablándonos de Dios. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos con Él. Porque cuando una persona acepta a Cristo, cuando una persona permite que la palabra le haga cambio en su vida, esos cambios que pueden generar también conflicto. Conflicto con otras personas, conflicto consigo mismo, pero también con otras personas, porque a veces nosotros decimos, pero venga, eso no es pecado. Yo puedo estar allí, yo puedo hacer eso no es pecado. Yo no creo que Dios me vaya a condenar por eso. ¿Y qué tal que sí? Pues yo puedo pensar que no, pero ¿y si Dios piensa que sí? Por eso yo todo lo que haga, debo primero preguntarle al Señor en oración, decirle, Señor, yo necesito responder positivamente con fe a tu palabra, a tu voluntad, pero yo quiero hacer esto. Yo necesito, a veces las personas quieren un evento mágico, místico, maravilloso, un chorro de luz que baje del cielo y que empiece a escucharse una musiquita de arpa alrededor y como que una voz del cielo le hable, no lo puede hacer, para estar seguros. Y a veces lo que tenemos que preguntarnos es qué me diría Jesús si estuviera sentado aquí al lado mío hablando conmigo y yo le cuento que quiero hacer esto, ¿qué me diría él? La respuesta del pueblo es el quinto punto, la respuesta del pueblo. Verso 34. Verso 34 dice, entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Aquí hay un rechazo del Salvador por miedo a perder lo terrenal. Cuando una persona tiene negocios y que en medio de esos negocios esa persona sabe que a veces juega vivo, gana plata no de la forma más honesta posible, pero si esa persona quiere venir a Cristo y sabe que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, tal vez a esa persona no le guste, porque tal vez va a dejar de percibir una gran cantidad de dinero. Va a rechazar finalmente al Salvador para no perder lo terrenal. Cuando el pueblo ve a Jesús, no lo adora. Cuando este pueblo ve a Jesús, no le agradece. Cuando este pueblo ve a Jesús, no celebra por la liberación de esos dos endemoniados. Ellos más bien le dicen, ¿sabe qué? Vayas, vayas.
váyase de aquí, no lo queremos aquí. Spurgeon dice al respecto, dice, la obra de Jesús había unificado a toda la ciudad y todos habían salido para reunirse y hablar con Jesús, pero no era de una buena manera. Aquí estaba toda la ciudad en una reunión de oración, orando en contra de su propia bendición. Horrible fue su oración, pero fue oída y Jesús salió de sus cosas. Cuando una persona no quiere simplemente dejar de vivir la vida que vive, le está diciendo a Jesús, Dios, vete de mi vida, no te quiero. Y Jesús dice, bueno, está bien. Hay una frase que puede sonar de cajón, pero dice que usted sin Dios no es nada, pero Dios sin usted sigue siendo Dios. Jesús dice, bueno, yo me voy. Él no los obligó, él no alegó con ellos, aquí no vemos una disertación de Jesús diciéndole, reclamándole. Ellos querían que se fuera, él se fue. Porque él entendía que el Evangelio no va a ser aceptado por todo el mundo. No va a ser aceptado por todo el mundo. También estas personas le querían que se fuera porque la presencia de Jesús ahí alteró su economía. ¿Cuánto podía valer toda esa cantidad de cerdos? ¿Cuánta plata perdieron, por decirlo así? Esa presencia de Jesús alteró la rutina, alteró su zona de confort. Cuando usted acepta a Cristo, Cristo viene a alterar tu economía, tu rutina, tu zona de confort. Si usted no está de acuerdo con eso, entonces yo entendería que usted no quiere estar con Cristo. Porque cuando Cristo viene a nosotros, cuando nos sella con el Espíritu Santo entra a nosotros y dice, uy, qué cochinada es esto que hay aquí. Voy a limpiar todo esto y lo limpia, y lo barre, y lo saca, y deja la casa limpia. Pero sacar toda esa suciedad implica que yo tengo que dejar una cantidad de cosas, de personas, de actitudes, de prácticas que tal vez yo he venido ejerciendo hace mucho tiempo. Entonces Dios me va a sacar de mi zona de confort y allí es donde yo voy a tomar la decisión de o prefiero la estabilidad del sistema en el que estoy viviendo o prefiero la presencia del Salvador. Lo que yo tengo ahora, lo que yo vivo ahora, lo que yo tengo ahora lo va a tener por el tiempo que Dios tenga determinado para mí. Hoy estamos todos muy jóvenes, pero no sabemos Dios en qué momento nos quiera llevar con Él. ¿No es cierto? Todavía estamos muchachos. Pero si mañana el Señor nos quiere llevar con Él y yo trabaje y matándome porque necesito que mi cuenta bancaria cada vez tenga más ceros a la derecha y Él me lleva, ¿a quién se le queda esa platica? ¿Mm? Yo tengo que tomar una decisión, prefiero lo que creo que es mi estabilidad hoy o lo que tal vez el Señor me genera a mí una incertidumbre, un cambio, pero que seguramente yo después lo voy a entender. La presencia de Dios es rechazada porque eso va a implicar cambios radicales en la vida de las personas, cambios en el estilo de vida. Implica que muchas cosas, por no decir todas, tienen que cambiar, tienen que desaparecer. La señora que le gustaba salir a barrer el andén solamente para darse cuenta de quién salía y quién entraba, ¿cierto? Todos esos hábitos, todas esas cosas y esas formas de vida que no están alineadas con la voluntad de Dios tienen que desaparecer. O si no le vamos a decir al Señor como los gadarenos, váyase de aquí, váyase de mi vida. No me gusta como usted está haciendo las cosas en mi vida, no me gusta porque no quiero dejar esto. Esta parte del pasaje es uno de los momentos más tristes. Ellos están rechazando la bendición. Si Dios liberó 2 gadarenos, ¿qué más hubiera podido hacer en esa ciudad si lo hubieran dejado? Si Dios un día hace algo bueno por nosotros, una sola cosita buena que Dios haga por usted un día, pero usted lo saca de su vida, ¿cuántas cosas buenas usted se está perdiendo que Él siga haciendo con usted?
Y no solamente con usted, con todo su círculo. Jesús aquí está mostrando su poder. Él liberó, él restauró, porque las personas vieron a los dos endemoniados ya después vestidos, sentados, calmados en sus cinco sentidos, en su juicio cabal, y eso los dejó a ellos asombrados. Dios restauró total y completamente la vida de esas personas para terminar siendo rechazados. Hay personas que duran un mes, 2 meses, 6 meses sin trabajo. Cuando Dios les da el trabajo, ellos rechazan al Señor y nunca más vuelven a hablar con Dios, nunca más vuelven a la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha hecho eso? ¿Cuántas veces usted ha rechazado al Señor después de que le ha dado algo? Cuando la presencia del Señor nos incomoda, cuando el llamado del Señor nos exige renunciar a lo que más nos gusta, cuando la verdad del Señor confronta nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, ¿qué hacemos? ¿Lo despedimos? ¿Le pedimos que se vaya, que no nos moleste? ¿O le decimos, sí, Señor, yo reconozco que soy así, que soy así, que hago esto, que soy malo? Por favor, siga restaurando, siga haciendo algo en mi vida, o lo despedimos. O le decimos que su forma de hacer las cosas choca con la nuestra, que su forma de pensar choca con la mía. Por eso yo prefiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Por eso hay gente, yo les decía al principio, que solamente leen las partes bonitas de la Biblia, la parte de amor, porque ellos quieren adaptar la Biblia a su vida, no adaptar su vida a la Biblia. Hay gente que quiere torcerle el brazo a Dios para que Dios termine haciendo, según ellos, lo que ellos quieren. Y le dé a ellos lo que ellos quieren cuando ellos quieren, sin comprometerse y sin dejar de ser quienes son. Por eso este pasaje hoy nos llama a ustedes y a mí a que reflexionemos profundamente en lo siguiente. Hay áreas de mi vida donde estoy como esos dos hombres de la historia, atrapado, aislado, necesitado de liberación, necesitado de restauración, necesitado de cambio, necesitado de transformación. Reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, pero aún todavía no me he rendido a Él, todavía no le he entregado el control a Él. Todavía ando negociando con el pecado en lugar de permitir que Cristo expulse todo lo que no es suyo. Todavía me incomoda el poder transformador de Dios, porque ese poder transformador de Dios amenaza mi comodidad. Estamos dispuestos a recibir a Jesús, aunque eso implique perder lo que nos ofrece una aparente seguridad y estabilidad emocional. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Para terminar, Jesús cruzó el lago, él liberó a 2 hombres endemoniados porque él tenía ese plan. Yo creo que Jesús sabía que lo iban a rechazar a él, pero él necesitaba revelar el corazón de un pueblo. Dios a veces va a hacer cosas en su vida solamente para revelar la clase de corazón que usted tiene. Los demonios lo reconocieron, los hombres fueron liberados, pero el pueblo, la ciudad, lo rechazó. Hoy Jesús sigue cruzando regiones, es decir, hoy Jesús sigue entrando en corazones, sigue tocando puertas y sigue siendo rechazado. Él sigue confrontando el mal, sigue liberando vidas, sigue transformando vidas, pero sigue siendo rechazado por esas personas que todavía prefieren lo conocido a lo transformado. Por eso es que dicen que ser cristiano no es para cualquiera. Ser cristiano es para esa persona que dice, yo quiero cambiar y si este cambio implica que mi vida dé un giro de 180 grados, yo lo voy a hacer. Es que yo me quedo aterrado cuando Jesús llamaba a los discípulos, cuando llamó a sus apóstoles. Todos estaban ocupados, todos estaban haciendo cosas, y todos dejaron todo. De una lo dejaron, no lo pensaron 2 veces. Entonces,
¿Qué haremos nosotros cuando Jesús llegue a nuestra vida, cuando Jesús llegue a mi región y me diga, vine a hacer esto en tu vida? ¿Lo voy a sacar? ¿Lo voy a recibir con fe? ¿Lo voy a aceptar con amor o lo voy a despedir con temor? Creo que voy a hacer. Amén. Vamos a orar.